No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Ayer comentábamos en el larguero el aspecto físico y el tema del descanso que van a tener los jugadores internacionales y cómo puede afectar al resto de la temporada el hecho de que ya, yo creo las pretemporadas ya casi ni existen en los equipos debido a que el calendario está súper apretado. Eisa Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Yago, ¿qué tal? Vamos a hablar con un preparador físico entre otros de Marcos Llorente y de Borja Iglesias, que nos va a contar un poco, ¿no? ¿Cuál es el planning para que los jugadores lleguen en perfecto estado? Porque además muchos de ellos llevan mucha carga de minutos durante este Mundial y sobre todo para que no corran riesgo durante la temporada de tener ningún tipo de lesión. Eso es, porque desde el martes, un día después de esa apoteósica celebración que vivimos por las calles de Madrid, los jugadores de la selección española ya están oficialmente de vacaciones. Recordemos que la FIFA y FIFPro, que es el Sindicato Mundial de los Futbolistas, establecieron el derecho obligatorio a que los futbolistas tenían que tener un mínimo de 21 días consecutivos de vacaciones al terminar la temporada. Teniendo en cuenta eso, los jugadores de la selección no volverán a entrenar con sus respectivos clubs hasta la semana del 10 de agosto, que es cuando ya se cumplen estas 3 semanas obligatorias. Y a partir de ahí, pues lo sabrá que volverán al trabajo ese mismo día 10, como en un principio están citados los futbolistas del Atlético de Madrid y el Real Madrid. Los del Barça, me cuenta nuestro compañero Nil Solá, que vuelven el día 12, pero en general será entre esos días, entre el 10, el 11 y el 12, cuando vuelvan ya todos a sus respectivos clubes. Y de ahí, pues poco tiempo para la puesta a punto, Yago, porque aunque es cierto que los clubes que tenían a futbolistas en semifinales del Mundial empiezan la Liga unos días más tarde, sigue siendo poco tiempo. El Atlético de Madrid, por ejemplo, juega su primer partido el día 19, la Real Sociedad lo hará el 21, el Madrid, el Athletic el 22 y el Barça el 24. Y un hecho que resulta muy llamativo es que Fabián, jugador del PSG, se incorpora también esa semana del día 10 de agosto, como te comentaba, pero el día 12 el PSG ya juega una final. Juega la final de la Supercopa de Europa contra el Aston Villa. Imagino que exactamente, Luis Enrique solo no va a poner a Fabián. Veremos a ver cómo llegan esos futbolistas, Yago, porque es el debate de siempre. Temporada larga, Mundial, poco descanso y a ver cómo afecta. Adolfo Madrid, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, encantado de saludaros. Igualmente has disfrutado el Mundial, supongo, ¿no? Como todos. Lo he disfrutado, lo he sufrido como todos los españoles y la verdad que una satisfacción brutal ver cómo este equipo ha ganado y cómo lo ha ganado, sobre todo, ¿no? Y con dos de los tuyos ahí metidos, ¿no? Como Borja y Marcos, supongo que muy orgulloso, ¿no? Pues sí, la verdad que tener la suerte, en este caso, de tener dos jugadores participando de ese hito histórico, pues te puedes imaginar, ¿no? Una satisfacción tremenda y una alegría, sobre todo por ellos, ¿no? Que son los protagonistas de todo esto. Adolfo, nos estábamos preguntando precisamente eso, ¿no? ¿Qué tipo de descanso, cuánto tiene que tener un deportista? Porque hablamos de esos 21 días. Va a haber jugadores que no van a cumplir los 21 días por cuestiones matemáticas, el hecho de incorporarse a otra cosa, que la carga de trabajo sea menor al principio, como es lógico, pero estamos hablando de unos futbolistas que antes sí tenían su descanso, luego tenían unas pretemporadas al uso, ahora todo eso ha cambiado esa forma de trabajar, ¿no? Sí, bueno, ha ido cambiando todo muy paulatinamente, entre que yo creo que, bueno, creo no, lo siento y lo sé, que el jugador cada vez ha llegado a una responsabilidad y un compromiso máximo donde, aunque esté de vacaciones, sigue trabajando, ¿no? Porque a los deportistas les va bastante mal el descanso, ¿no? Entonces ellos ya se encargan de responsabilizarse de su profesión y por tanto de su autocuidado, ¿no? Con esto que me preguntas con respecto a los clubes, pues mira, yo creo que la parte más importante va a ser la mental, ¿no? Sí, o sea, al final son 52 días concentrados, que evidentemente no han sido todos de trabajo, ni siquiera han sido de trabajos máximos, por supuesto, porque la selección los han cuidado, los han llevado entre algodones y me consta que los jugadores han estado perfectamente cuidados, ¿no? Pero al final estás privado, vamos a decirlo así, de tus vacaciones, ¿no? Con lo cual estás conectado con tu profesión, con una tensión, con unas expectativas. Con viajes, desplazamientos. Viajes, claro. el sistema nervioso está agotado
y luego, bueno, pues la parte mental que nos pasa a todos, ¿no? Llegando a estas fechas, ¿quién no dice, no, es que necesito desconectar? Tal cual. Pues ellos no son ajenos a esto con su profesión, por mucho que les apasione y les guste, y tienen la necesidad obligatoriamente de desconectar de su trabajo, ¿no? Sí. Entonces, a partir... Dime. No, dale, termina ahí. Ahora No, y a partir de ahí, pues yo creo que es un proceso donde la gente tiene que, pues cada uno de vacaciones donde le plazca, estar con su gente, desconectar, y no te quepa la menor duda que los jugadores en esa desconexión, poco a poco, por necesidad, vamos a decir, física y mental, van a empezar a moverse, el que tiene el hobby del pádel, el golf, tal, y poco a poco pues van viendo cómo se van sumando a trabajos más reglados, pues o bien dirigidos por el club o bien dirigidos por profesionales que trabajan con estos jugadores, ¿no? Claro, Adolfo, lo que está claro es que un deportista de élite, como en tu caso Marcos y Borja, no pueden parar, no pueden estar 21 días tocándose la barriga, tirándose en la playa, comiendo lo que quieren, sino que tienen que cuidar la alimentación, evidentemente, aunque puedan, digamos, mantener una dieta que no es la habitual durante la temporada. Vamos a decir lo que se suele decir, tener algún exceso permitido, que luego, evidentemente, con la carga de trabajo que tienen al arranque de la temporada, todo eso lo solventan, pero claro, no pueden estar parados 100%. Un deportista élite no se puede dejar ir 21 días y luego coger el ritmo de competición. Por ejemplo, hablando de la gente con la que trabajas, tú durante este periodo vacacional, ¿qué recomiendas a los jugadores? Pues mira, esto es una conversación individual con cada uno de ellos, porque cada uno tiene unas necesidades, pero más o menos, llevándolo un poco a la realidad, es que para la semana que viene ya empezaremos a trabajar. O sea, esta semana piensa que vienen de una celebración, de un estrés, de un jet lag, o sea, la retención de líquidos, el sistema nervioso agotado, necesitan imperiosamente esa recuperación. Y bueno, hay cosas que no tienen que ser entrenamiento, pero tienen que ver con la recuperación. Entonces, aunque tengan esos excesos, pues ellos saben perfectamente que si se exceden en la comida, no se van a exceder en la comida, el desayuno y en la cena, ¿no? Claro. Y no se van a acostar a las 6 de la mañana 7 días seguidos, ¿no? Entonces, bueno, ellos son muy responsables y ya lo hemos visto por imágenes de estos jugadores que han estado, cómo se cuidaban, porque el deportista no es lo que hace cuando está entrenando, que ya sabemos lo que está haciendo, que es decir, entrenar, sino lo que hace cuando no está entrenando. Esta es la parte más importante a la hora de hablar de recuperación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son gente muy profesional. Ya te digo, la semana que viene, en el caso de la gente que, o sea, que les has trabaja dejado conmigo, lo que resta de esta semana y a partir del lunes, ya lo has dicho, a partir del lunes ya empezamos otra vez, ¿no? ya empezamos poco a poco y que vayan sintiendo el cuerpo y, bueno, empezar a meter trabajo sobre todo a nivel preventivo y de ahí pues ir poco a poco, ¿sabes? Claro, Adolfo, la pregunta que yo me hago es, viendo que muchos de los jugadores se van a incorporar en esa semana del 10 de agosto, estamos hablando que es poco tiempo de descanso, evidentemente para entrar en dinámica ahí, bueno, los diferentes equipos empiezan a partir del 20 y pico, o sea, tienen como 10-12 días hasta que debutan, pero claro, todos estos jugadores que no están trabajando, que tienen, digamos, 15-20 días de trabajo por detrás del resto de compañeros, necesitan un periodo de adaptación. Y lo digo, ¿cuánto hay de riesgo en el hecho de no recuperar bien, no descansar? Lo que dices tú, el clic mental, el olvidarte del fútbol durante un tiempo y el entrar bien a hacer una pretemporada buena para no arrastrar tema de lesiones el resto de la temporada. Porque creo que entrar con mal pie y empezar a arrastrar lesiones desde el principio por un mal descanso, una mala pretemporada, te puede marcar todo el año. Sí, bueno, aquí va a depender un poco del sentido común de los departamentos de rendimiento de cada club, ¿no? Y luego las exigencias del entrenador, que es finalmente el que toma la decisión. Me consta que el fútbol español... Sí, pero Adolfo, frenar a los jugadores, que tú los conoces y lo quieren jugar. No, yo ya estoy y tal, no sé qué, y a lo mejor hay que decirles, espérate un par de semanas. Sí, pero bueno, a ver, aquí hay que diferenciar entre los que han jugado, no han jugado, más jóvenes, más mayores. Quiero decir que
hay que atender a la individualidad. Sí, que no hay un plan inespecífico genérico, sino tienes que ir uno a uno, claro. Eso es. Entonces, no es lo mismo Eric García, que ha jugado el último partido, creo que fueron 20 minutos, que Cubarsí, que lleva un cúmulo de que ha jugado absolutamente todo. Pues evidentemente 857 minutos para pues gracias, Isa. Pues claro, ese dato es muy importante a la hora de que los jugadores, inclusive el deseo de volver a entrenar y a competir, ¿no? Al final, el que es competitivo y no ha jugado, pues quiere competir y estar ya, pero es verdad que necesita un periodo que probablemente sea más corto que aquellos jugadores que lo han jugado todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es lo que os digo, hay que atender a la individualidad y eso va a hacer que estén gestionados de la mejor manera y además yo creo que encima se ha hecho una gestión extraordinaria por ejemplo, de los que han estado lesionados, un poco tocados, que ha sido un poco Nico, que además venía de tal, y lo traumático de Jeremy Pino, el esguince acromioclavicular, que parecía más y luego ha sido menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha estado muy, muy bien. Conozco a los profesionales que están dentro y me parece bestial el trabajo que han hecho. Y tú, Adolfo, como preparador, ¿crees que esos 21 días, que son el mínimo, ¿no?, que tienen que tener los jugadores de descanso, ¿tú crees que es poco tiempo, que está bien, que es el necesario? ¿A ti qué te parece eso? Fijaros, discutir sobre esto es un poco, entre comillas, absurdo porque es lo que es. O sea, no hay que adaptarse. Cambiar, ¿no? Sí que creo que el calendario, en este caso del fútbol, está excesivamente denso, ¿no? Tú tienes la NBA que juegan no sé cuántos partidos, pero los jugadores tienen pues 3-4 meses para prepararse para la siguiente temporada, ¿no? Lo cual hace que puedas gestionar muchísimo mejor a los deportistas, porque al final si no hay futbolistas, no hay fútbol y no hay ni deporte ni negocio, ¿no? Entonces, creo que es muy importante desde los clubes, pues atender a esto que a veces tiene que ver con tener plantillas más amplias para poder, porque claro, los calendarios, y lo vemos venir, cada vez quieren traer competiciones nuevas, lo cual hace que los jugadores esto no es un mundial, es totalmente entendible. Creo que este mundial además está colocado en un espacio y en un momento adecuado, ¿no? Cosa que creo que no ocurrió con el anterior, que hubo muchas más dudas sobre él. Y luego te das cuenta que el ser humano se adapta a todo, ¿no? Todos los preparadores físicos nos echábamos a las manos. Y no sé la estadística, pero tampoco me llamó especialmente las lesiones que hubo esa temporada, ¿no? O sea, estos tíos cada vez están mejor preparados, se cuidan cada vez mejor, los clubes los gestionan cada vez mejor y eso creo que hace que se cuide mejor al deportista. Pero insisto, creo que los jugadores, pues claro, imagínate el que haya terminado el 22 de mayo, creo que terminó la temporada, ¿puede ser? Sí. Al que se ha incorporado el día 10, pues fíjate, estamos hablando pues ya de una cifra importante, ¿no? De 45 días, que es una pasada. Yo he trabajado con jugadores, me ha dado tiempo a darles descanso, incluso hacerles descanso dentro de la pretemporada, ¿no? Pero claro, los que juegan, bueno, es el precio de poder vivir esto. Claro. Y luego hay otra cosa, Adolfo, el tema de las giras. Cuando les da a los Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, nos vamos a Estados Unidos, tenemos partido en China, que nos dan 2 millones, nos vamos a tal, no sé qué. Eso no es por nada, pero a los jugadores les viene fatal. Al jugador, claro, al jugador. Tú piensas que todo lo que tiene que ver con un avión de más de 5 o 6 horas, lo que estamos haciendo es agotando el sistema nervioso, lo cual la respuesta digamos, de defensa ante cualquier situación traumática que se pueda producir va a entrar más lenta. O sea, es decir, yo tengo un jugador que en el último entrenamiento, después de una gira americana, una semana antes de empezar la temporada, en un entrenamiento, volviendo de Estados Unidos, se rompe el cruzado.
Bueno, pues, y adiós a la temporada. Pues adiós, pero total, porque claro, Claro. ya no son 6 meses cuando hablábamos antes, ¿no? Ahora es una temporada entera, es lo Tal que cual. tarda un deportista en recuperarse Sí, totalmente igual para el reapareces alto en los rendimiento. últimos 2-3 partidos de Nada, liga. nada, olvídate, pero que Yago, no te va a la valer temporada para está nada. acabada, Sí, sí, está sí, acabada, tal cual. es hasta contraproducente a veces. Pues mira, ¿has hablado con Marcos o con Borja? Bueno, imagino que Pues les ha a felicitado, Marcos le he evidentemente, intentado pero llamar ¿cómo hoy, le he estaban? llamado, pero no me Ya no me ha desconectado. cogido. Está desconectado Hasta el lunes total. no te va a hacer ni caso, que lo Sí, sepas. sí, por lo menos. Y Con con Borja, Borja he hablado hoy que estaba, pues eso, estaba en una nube. Normal. Estaba el tío Joder. pues diciendo, tío, en conversaciones con Marcos me ha dicho, dice, joder, es que a veces he pensado, es que no sabemos si ha ocurrido esto de verdad, ¿no? La verdad Qué que es una pasada. Adolfo, mil gracias por atendernos unos minutitos en la SER y nada, que se apliquen los consejos porque al fin y al cabo el fútbol sin los futbolistas no son nada, así que los tienen Totalmente. que cuidar porque si no esto se acaba. Gracias, Adolfo, cuídate y buen verano. Tú también tienes descanso activo. Pues tienes que Eso es. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Chao, Gracias, Isa. chao. Un saludo. Chao, Adolfo. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.